Cuando un hombre sin hogar le ruega que ayude a su perro enfermo, el veterinario se niega con un tajante no. Pero días después sucede algo impactante que cambia la perspectiva del médico sobre la vida. Aunque hoy era el cumpleaños del Dr. Barry, era lo que menos le importaba. No estaba de humor para celebrar. Había rechazado una invitación para una fiesta en su honor y estaba encerrado en su apartamento, solo. De repente, escuchó cantos afuera de su casa. Inmediatamente reconoció su propio nombre, coreado por gente que gritaba felizmente desde afuera, animándolo a salir y celebrar con ellos. El Dr. Barry frunció el ceño. Intentó ignorarlos, pero seguían cantando y pidiéndole que saliera. Después de unos minutos, se dio cuenta de que no se irían hasta que saliera a saludarlos. Solo unas cuantas sonrisas. Se prometió a sí mismo mientras caminaba hacia la puerta principal, forzando una sonrisa en su rostro. Pero cuando abrió la puerta, esa sonrisa se convirtió en una mirada de pánico. Frente a él había un hombre y un perro. El hombre se llamaba Fred. Le sonrió y le ofreció un apretón de manos como cortesía. El Dr. Barry correspondió al apretón de manos, pero sabía que este no era el saludo regular de un cliente agradecido. El perro Willy le ladró juguetonamente mientras su dueño sonreía. Al verlos, el Dr. Barry sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Detrás de Fred habían unas 2 docenas de personas que lo miraban con grandes sonrisas en sus rostros, pero el veterinario no podía apartar la mirada del hombre con el perro. Esa pareja era la prueba de su mayor fracaso como médico y como ser humano. ¿Había venido a desgraciarlo frente a sus clientes?, se preguntó el Dr. Barry. Pero entonces el hombre frente a él le dijo: ¿te acuerdas de nosotros? En lugar de responder la pregunta, el Dr. Barry rompió en lágrimas y empezó a sollozar incontrolablemente. Fred y su perro Willy intercambiaron miradas suspensivas, mientras el veterinario luchaba por componerse. Después de un momento de silencio, Fred colocó suavemente una mano en el hombro del Dr. Barry y le dijo: «Está bien, doctor. Entendemos». El Dr. Barry levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Asintió agradecido por la comprensión de Fred. Sin embargo, no estaba seguro de poder perdonarse a sí mismo. Hace unos días atrás, el señor Fred había salido tras una posible oferta laboral y se encontraba lejos del refugio para vagabundos que llamaba hogar, cuando empezó a llover torrencialmente. Esto preocupó a Fred porque había dejado a su amada perrita afuera del refugio antes de salir ese día. A Willy, la perrita, no le gustaba estar encerrada en aquel sitio, y como las instalaciones estaban cercadas, decidió no llevarla a pedir limosna con él ese día. Con la lluvia cayendo fuertemente, Fred estaba inquieto porque sabía que Willy no podía entrar al refugio por sí misma. Las puertas estaban cerradas durante el día y a menos que pasara un voluntario, nadie la abriría para ella. No podía imaginarse a su mejor amiga, la única familia que tenía, toda empapada por la lluvia y agarrando un resfriado. Se puso en marcha. Tras apresurarse durante 60 minutos bajo la lluvia, el corazón de Fred latía como loco, más de preocupación que de otra cosa. Cuando al fin pudo llegar al recinto, la primera señal de desgracia golpeó cuando llamó a su amiga, pero recibió una respuesta triste y gimoteante, en lugar de los habituales ladridos felices y enérgicos que recibía siempre que llegaba a casa. Cuando encontró a Willy, su corazón se llenó de tristeza. Allí estaba Willy toda mojada, sacudiendo su pequeño cuerpo intentándose quitar la humedad. Ver a la pequeña Willy temblando era demasiado difícil de soportar para Fred. Rápidamente se quitó su abrigo y la abrazó para darle algo de calor. No podía imaginarse lo fría que estaba. Willy era una mestiza de pelo largo y su pelaje no podía hacer mucho para aislarla del frío. Rápidamente desbloqueó la puerta del refugio, encendió fuego y la mantuvo cerca para calentarla. En medio de la noche, a pesar de la habitación cálida, Willy tenía los ojos llorosos. Comenzó a estornudar y a toser. Durante toda la noche, Fred no se apartó de su lado, ya que ahora parecía frágil y enferma. A la mañana siguiente, la condición de Willy parecía haberse deteriorado, lo que causó pánico en Fred. No quería pensar en el hecho de que ella podía haber cogido un resfriado grave que pudiera necesitar tratamientos médicos. Sabía que le faltaban los fondos adecuados para llevarla al hospital veterinario. Si ese fuera el caso, apenas tenía unos pocos centavos en los bolsillos y esos serían necesarios para la única comida caliente del día. Pero ver la condición de Willy lo llevó a las lágrimas.
Tenía que hacer algo, no podía soportar perderla. Así que Fred decidió llevarla al hospital veterinario, aunque sabía que no podía pagar sus honorarios. Tenía que hacer algo, y haría cualquier cosa, incluso si significaba suplicar al personal del hospital. Y al llegar allí esperó su turno, y cuando lo llamaron, fue cuando conoció por primera vez al Dr. Barry. Fred comenzó de inmediato a narrar su experiencia con Willie y cómo parecía haber cogido un resfriado. Explicó que no tenía suficiente dinero para cubrir sus facturas médicas, pero esperaba que el Dr. Barry tuviera compasión por ella y la tratara. Fred continuó explicando lo importante que era Willie para él, señalando que ella era a la única que consideraba familia y que había estado con él durante años. Perderla sería el fin de su mundo y esperaba que no llegara a eso solo porque no tenía suficiente dinero. Pero, para su consternación, el Dr. Barry no parecía conmovido por la historia de Fred y lo miraba severamente, afirmando que debía pagar en su totalidad, o de lo contrario no había nada que pudiera hacer. La clínica tampoco trataba a crédito, especialmente para personas sin hogar. La desesperación llenó el corazón de Fred al darse cuenta de que se había quedado sin opciones. Fue escoltado fuera de la clínica por un guardia de seguridad y por un tiempo simplemente se quedó parado en el estacionamiento preguntándose si este sería verdaderamente el fin de su amistad con Willie. Sin embargo, el destino tenía otros planes y Fred no sabía que la esperanza estaba en camino. Una enfermera llamada Mary, que lo había visto antes en la clínica, corrió a buscarlo. Acercándose a él, se presentó y preguntó qué había pasado entre él y el Dr. Barry. Fred, sin saber que Mary era ese rayo de esperanza que deseaba, procedió a narrar su experiencia. Ella estaba profundamente conmovida y al ver a Willie temblando y estornudando, sabía que tenía que hacer cualquier cosa dentro de su poder para ayudar. Mary, una enfermera experimentada, abrazó a Fred prometiéndole ayudarlo, mientras le explica que ella es una veterinaria que trabaja como enfermera y estaba autorizado para administrar tratamientos. El corazón de Fred se hinchó de gratitud al darse cuenta de que todavía existían almas compasivas en el mundo. Mary le aseguró que haría todo lo posible para salvar a Willie, sin importar el costo. Al terminar su turno, llevó a Fred hasta la casa de Mary, donde podría tratar a Willie con las herramientas y medicamentos que tenía en casa. Aunque por el estado de la perrita, parecía que las posibilidades eran escasas. Sin embargo, ella haría todo lo posible. Cuando llegaron a casa, Willie ya estaba luchando por respirar. Entonces Mary comenzó su tratamiento, mientras Fred se sentaba cerca esperando que Willie se recuperara. Era fácil ver que el hombre sin hogar se preocupaba profundamente por su perro, pero también era fácil ver que estaba débil y desnutrido. Mary sintió cómo su corazón se rompía al ver la situación. Silenciosamente preparó una comida caliente para el hombre y para el perro. Y para cuando estaba lista para acostarse, invitó a Fred a tomar una buena ducha y a dormir en su sofá. Ella sabía que no era prudente invitar a una persona sin hogar a su casa y bajar la guardia, pero podía ver que todo lo que a Fred le importaba era Willie, y sus preocupaciones se disipaban por un segundo. Afortunadamente se recuperaron lentamente al día siguiente. Antes de ir a su turno de trabajo, Mary instruyó a Fred sobre qué hacer en su ausencia. Se sentía un poco inquieta ante la idea de dejar a Fred solo en su apartamento, pero no quería que Willie volviera a las calles tan pronto. Así que dio un salto de fe y le pidió a Fred que se quedara. Ella volvería más tarde y seguiría tratando a Willie juntos. Varios días después, Willie había mejorado mucho. Había dejado de estornudar y temblar. Su apetito había comenzado a crecer y ahora movía la cola felizmente y ladraba alegremente cada vez que veía a Fred o a Mary, llenando sus corazones de alegría. Por supuesto, Mary y Fred se volvieron amigos. Incluso Mary le había conseguido una entrevista de trabajo en una cafetería y Fred, por supuesto, estaba más que agradecido y consternado hasta los huesos por la increíble compasión de esta mujer, totalmente opuesto a la actitud arrogante que tuvo que enfrentar cuando le rogó al Dr. Barry que ayudara a Willie. Era muy extraño porque ese doctor ganó fama precisamente por su trabajo y pasión comunitaria, y aquel día fue tan indiferente ante sus súplicas. De repente Fred comenzó a sentirse enojado y preocupado, y quería descubrir qué podía haber hecho que el Dr. Barry se portara de esta manera. Esperó a que Mary regresara a casa del trabajo para poder compartir sus preocupaciones con ella, ya que ella trabajaba junto a él en el hospital. Tal vez ella tendría una idea de lo que podría haber causado que el Dr. Barry no sintiera compasión ese día.
Tan pronto como Mary llegó, Fred llevó a Willie para que ella pudiera ver que estaba bien y aprovechar la oportunidad para compartir estas inquietudes. Mientras Mary escuchaba sus preocupaciones sobre el Dr. Barry, bajó la cabeza y Fred pudo darse cuenta de que algo malo había ocurrido al doctor, lo que le cambió o lastimó profundamente. Mary explicó que hace algunas semanas el Dr. Barry todavía era un hombre feliz, con mucho amor por los animales y compasión por sus dueños. Sin embargo, su mundo giraba en torno a su perro, un husky que había fallecido unas semanas atrás en manos del propio Dr. Barry. Mary explicó que esta pérdida había afectado profundamente el corazón del veterinario y lo había hecho indiferente hacia los otros animales, ya que no podía recuperar a su propio perro. Mary entonces decidió contarle la historia. Lo que sucedió fue esto. Mientras paseaba con su perro y había intentado cruzar la calle, no notó a un vehículo que se acercaba a gran velocidad, pero su perro, siempre alerta, había sentido un peligro debido a su lealtad. Unos segundos antes de que el vehículo chocara con Barry, el perro había saltado rápidamente al camino, usando su cuerpo para empujar a su amado dueño fuera del peligro. El husky recibió todo el impacto del vehículo. El repentino empuje de su perro fue sorprendente para el doctor, pero cuando escuchó el sonido del choque y miró hacia atrás, vio a su perro en el suelo gravemente herido y luchando por respirar. Brandy, el husky, aún estaba respirando y vivo, pero apenas. Barry no podía aceptar que su perro lo había salvado y ahora estaba al borde de la muerte. Era inaceptable perder a Brandy y se propuso devolverle el gesto. Desafortunadamente, tan pronto el perro entró a la sala de cirugía, la máquina confirmó que Brandy ya no tenía signos vitales. El Dr. Barry no podía componerse mientras sus gritos llenaban el hospital y sus colegas tuvieron que sostenerlo y consolarlo. Fue un trabajo difícil, ya que él creía que aún podía ayudar, pero Brandy ya se había ido y ninguna ayuda podía traerlo de vuelta. Mary explicó a Fred que desde ese incidente, el Dr. Barry ya no había sido su yo habitual. Estaba de luto, siempre reprochándose por no mirar a ambos lados antes de cruzar la calle ese día. Si lo hubiera hecho, Brandy todavía estaría con él. Pero lo que había sucedido, y el Dr. Barry estaba luchando por recuperarse de ese incidente. Fred ahora entendía por qué el veterinario lo había rechazado ese día. Todavía estaba un poco enojado, pero estaba decidido a ayudar al Dr. Barry a recuperarse. Aún era un ser humano compasivo y su experiencia en el campo de la veterinaria era crucial para la comunidad. Mary y Fred idearon un plan para hacer que el Dr. Barry rectificara sus nuevas acciones, pero también para ayudarlo a ir más allá del dolor por no salvar a su propio perro. Decidieron contactar a periódicos y hacer que escribieran artículos sobre su inmenso trabajo en el campo. El Dr. Barry era un veterinario bien premiado. Así que Mary y Fred pensaron que recordarle cuántas vidas animales había salvado durante su carrera y a cuántos dueños de mascotas había traído alegría y sonrisas, lo ayudaría a comprender que, aunque no podía salvar a Brandy, él seguía siendo un héroe. Su perro había salvado su vida, lo que era la forma de la naturaleza de darle una señal de que su trabajo era invaluable. Pronto descubrieron que su cumpleaños estaba en pocos días. Un día tan especial para él sería el momento perfecto para reflexionar sobre sus trabajos pasados, ya que la comunidad le celebraría un evento de cumpleaños. Como parte de sus planes, visitaron a varias familias a las que el Dr. Barry había ayudado en el pasado tratando a sus mascotas, informándoles sobre un plan en el que se reunirían para compartir y contar sus testimonios sobre sus buenas acciones y cómo había pasado por lo peor para devolver a sus animales la buena salud. Pronto se hicieron los preparativos y para el día de su cumpleaños toda la comunidad había organizado un evento para él. Sin embargo, lo inesperado sucedió. El Dr. Barry envió una carta indicando que no asistiría al evento que le habían organizado, lo que envió una onda de shock entre la multitud que había decidido presentarse para él. Sin embargo, Fred y Mary no se rindieron. En su lugar decidieron trasladar el lugar de cumpleaños a su casa, afuera. Todos corearían su nombre, colocando sillas y asientos. Y el Dr. Barry no pudo evitar ceder ante la solicitud. Al salir de la casa, fue recibido con aplausos y hurras de la pequeña multitud y se le ofreció un asiento. Pero el Dr. Barry no sabía que esto no era solo un evento de cumpleaños. Uno tras otro, las personas a las que el Dr. Barry había beneficiado en sus años de servicio subieron a un taburete y comenzaron a relatar
cómo los había ayudado de muchas maneras en el pasado. Las historias compartidas fueron conmovedoras. Una de las personas informadas sobre el plan había decidido que su estación de radio cubriera el evento, compartiendo así cada detalle con personas de todo el país que sintonizaran la emisora. El mismo Dr. Barry se conmovió hasta las lágrimas al escuchar cuánto había impactado su trabajo en la vida de muchos en el pueblo, y se sintió mal por permitir que su dolor lo hiciera indiferente a la misma pasión que lo había llevado a elegir esa carrera de veterinario. Fue un evento tan memorable, y la pequeña multitud y las personas que sintonizaron la estación de radio quedaron todos conmovidos hasta el llanto por su reacción emocional. Al Dr. Barry se le pidió que subiera a recibir un premio de la comunidad por sus buenas acciones, y al dar su sincero discurso, narró la experiencia de no salvar a su propio perro, Brandy, pero luego explicó que ahora, recordando cuánto había tocado a las personas en la comunidad, lamentaba haber permitido que su dolor se apoderara de la mejor parte de él. Prometió rehacerse, ya que ahora entendía que Brandy podía haber salvado su vida para que él pudiera salvar la vida de otros animales. Mientras Fred sostenía la mano del Dr. Barry, ahora podía ver que realmente lamentaba sus acciones. El veterinario se disculpó y luego lo abrazó calurosamente. Su actitud visiblemente reflejaba la bondad de antes. Sus ojos destellaban un calor recién descubierto y su sonrisa parecía genuina. Cuando salieron de su casa, Fred miró hacia abajo a Willy, quien movía su cola felizmente, aparentemente contenta. Juntos salieron al sol sintiéndose más livianos y agradecidos por la segunda oportunidad que le habían dado al Dr. Barry, el veterinario compasivo que había perdido su camino, pero lo había encontrado de nuevo a través de la bondad y la perseverancia de quienes lo rodeaban. ¿Y qué opinas de esta historia? Espero que te haya gustado mucho. Leeré tus comentarios al respecto. Por ahora me despido. Hasta otra historia salvaje.